días. Vamos a tomar, no sé si me escuchan, quiero saber primero si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. perfectamente. Ok, gracias, gracias. Entonces ahora sí estamos. Perfecto. Bien, estamos en este momento compartiendo este espacio de M33, como lo hacemos habitualmente, y hablamos acerca de la planificación de nuevas obras. Al hablar de planificación de nuevas obras, tenemos que decir que obviamente tenemos que comenzar, cuando comenzamos una nueva obra, lo primero que tenemos que hacer es planificar. Todos nos sentamos a planificar, todos nos sentamos a hacer este tema porque es importante a la hora, pero también el tema es que a veces se corre el riesgo, a veces se corre el riesgo de darle demasiada importancia a la planificación y a veces hacemos en papel, vivimos en papel, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, y queda todo en una planificación. Entonces, el exceso de planificación o el abuso de la planificación también es buena, pero también a veces puede ser riesgoso porque se queda solo en planificar. Por eso no hay que detenerse solamente en el tema de planificar, porque puede convertirse fácilmente en un fin en sí mismo. Si estamos planificando y siempre estamos hablando de que estamos planificando, lo ponemos en papel, lo damos vuelta, invertimos, es decir, y lo ponemos en papel y decimos, bueno, no tenemos la gente, no tenemos esto, no tenemos aquello, nos falta el tiempo, siempre está faltando algo y solo queda en papeles. Es decir, planificar es bueno, pero hay que tener mucho cuidado con este tema. Creo que la cantidad apropiada de planificación previa va a multiplicar la eficiencia cuando empieza el trabajo. Es decir, tenemos que ser ecuánimes en este tema, planificar apropiadamente la cantidad justa. Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a planificar? ¿Tomemos 3 meses? ¿Tomamos 6 meses para planificar? Bueno, tampoco tiene que ser planificar un año, ¿no? Para planificar una iglesia no podemos tomarnos el tiempo de un año para planificar una iglesia. Eso ya cuando la iglesia está funcionando, cuando la iglesia está caminando, tiene que haber una cantidad apropiada. Si, bueno, vamos a pensar en 2 meses, 3 meses, 6 meses tal vez para planificar, solamente con el propósito de darle eficiencia al trabajo concreto cuando éste llega a comenzar. Ahora, dice el libro de Proverbios, el libro del Proverbios capítulo 14, perdón, verso 8, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia del prudente tiene que ver justamente con esto de planificar, de estar viendo lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer. No comenzamos a hacer a tientas ni a ciegas las cosas, más todavía hablando de una iglesia, hablando de plantación de nuevas obras. Tenemos que ser prudentes, tenemos que tener ciencia en esto y no tenemos que engañarnos diciendo no hace falta escribir nada, vamos a hacerlo todo, lo tengo todo acá, ¿no? El que tiene todo acá a veces no tiene nada, porque a veces nos confundimos con lo que tenemos que hacer. Por eso es necesario planificar. Ahora, hay dos vertientes importantes para tener en cuenta en la planificación. Voy a comenzar con este punto aquí. La primera vertiente en cuanto a la planificación de nuevas obras es la vertiente espiritual. La segunda vertiente es la vertiente técnica. Pueden haber más vertientes, esto depende de quién lo expone, ¿no? Hay una vertiente espiritual y una vertiente técnica. Quiero primero referirme en este corto espacio al tema de la vertiente espiritual. Esta es la parte importante, la oración. Este es un segmento y este es un Zoom, ¿no? Donde todos nos dedicamos y gran parte de este Zoom tiene que ver con la oración. El enfoque que le estamos dando a este punto es que estamos buscando un avivamiento. Pero cuando vamos a plantar una iglesia, tenemos que considerar, ¿sí?, al Espíritu Santo, obviamente, como el centro de todo, y esto es sumamente vital, ¿no? Como en este segmento de oración o en este espacio de Zoom, consideramos al Espíritu Santo como el centro de todo. Si no tenemos al Espíritu Santo como centro de todo, no habría razón de nuestra oración, no habría razón de juntarnos, no habría razón de invertir tiempo, no hay razón de hacer lo que estamos haciendo. Hay que considerar en todo aspecto, ¿no? Sobre todo en este aspecto espiritual, que cuando plantamos una iglesia
el Espíritu Santo tiene que ser el centro absoluto de todo, ¿no? Yo creo que esto es el ABC de la vida cristiana y el ABC de la plantación de la iglesia, pero a veces hay que repetirlo, porque a veces entramos en la parte técnica y nos olvidamos de esta vertiente, que es la vertiente espiritual, que es la parte más importante. Ya le voy a explicar por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque las señales, los prodigios y los milagros sobrenaturales van a ayudar a difundir el Evangelio. ¿Y quiénes son los que hacen, qué es lo que provoca que haya señales, prodigios, milagros sobrenaturales? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si no tuviéramos señales, si no tuviéramos prodigios y no tuviéramos milagros sobrenaturales, la difusión del Evangelio se hace un poco más lenta, porque hay que convencer intelectualmente a las personas de que lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo es bueno. Pero cuando hay señales, cuando hay prodigios y cuando hay milagros sobrenaturales, la difusión del Evangelio se hace más rápido porque hay atracción. Si no, simplemente hay que mirar la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, y nos preguntamos, ¿por qué tanta gente seguía a Jesús? ¿Por lo que él enseñaba? Sí, había gente que le seguía por lo que él enseñaba, ¿no? Pero más que nada, la multitud que le seguía era por las señales, era por las sanidades, por los prodigios que hacía, por esa cantidad impresionante de milagros que sobrepujaban a Jesús, que estaban ahí con él. Eso le ayudaban a difundir el Evangelio. Obviamente, había mucha más atención. Por eso que el tema de plantación de iglesia, todo está bueno, pero hay que considerar siempre al Espíritu Santo como centro de todo, ¿no? Tiene que existir en el movimiento de plantación de iglesia, en la parte fundacional, ¿no? Olas del obrar poderoso del Espíritu Santo. Tiene que haber olas, tiene que haber un movimiento espiritual de poder sin igual, donde la gente vea las señales. Cuando, por ejemplo, plantamos una iglesia y en esa pequeña iglesia quizás sea solamente un hogar, una célula o como quieras llamarle, ¿sí? En ese lugar se sana una persona, la familia, comenzando por la familia en esa célula o esas primeras personas que están dentro de la iglesia, esas personas van a quedarse para siempre en la iglesia. ¿Por qué? Porque han visto el poder de Dios. Y cuando la gente ve el poder de Dios, la difusión del Evangelio, la expansión de la iglesia y el crecimiento de la iglesia se hace mucho más rápido. Por eso hay que pensar que en el movimiento fundacional tiene que haber olas del obrar poderoso del Espíritu Santo. Por eso la oración es importante. Ahora, cuanto más usted profundice en los principios de plantación de nuevas obras, más tenés que convencerte de que la batalla que estamos librando, aquellos que plantamos iglesias, es espiritual y de que el arma principal que tenemos para combatir esa batalla espiritual es la oración. Por eso, uno profundiza en el tema de plantación de iglesias, ¿no? Y uno dice, ¿cuál es la batalla que yo tengo? ¿Necesito acaso, es más importante el lugar, es más importante el sitio, es más importante la zona? ¿Qué es importante cuando uno planta iglesia? Bueno, lo primero que tenemos que convencernos de que la batalla va a ser siempre espiritual. El diablo no va a querer que usted plante iglesia, ¿no? Y si planta una iglesia, va a querer que esa iglesia sea una iglesia enclenque, que sea una iglesia débil, que sea una iglesia que no crece, que está ahí con 4 o 5 personas que nunca está avanzando. El diablo dice, bueno, si ya logró plantar la iglesia, vamos a dejarlo ahí, pero no vamos a permitir que esta gente crezca. No, justamente para ayudar a difundir el Evangelio, como decía anteriormente, tenemos que tener señales, prodigios y milagros, y la principal arma que tenemos para que eso ocurra es la oración. En el movimiento fundacional de iglesia, lo más importante, esto es como dije el ABC, estoy repitiendo algo que no debería repetir, pero tengo que decirlo. Lo más importante que tenemos que considerar y tener en cuenta es la batalla espiritual que libramos, porque estamos entrando en territorio del enemigo y el enemigo no va a querer que le quitemos parte de su territorio y menos aún que le quitemos parte de su gente. Y la principal arma que tenemos es, por supuesto, la edificación. Por eso el Señor dijo que la plantación de iglesia es una plantación espiritual. Edificaré mi iglesia, dice el Señor,
Y ahí tenemos, mi iglesia es la parte de la plantación, ¿no? Y las puertas del Hades, ahí está la batalla. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir que intenta prevalecer. Hay un intento por prevalecer, hay un deseo, hay una guerra que estamos librando cuando estamos plantando iglesia. Por eso es que a veces en la mente de los plantadores decimos, no, es muy difícil, no, acá la iglesia no crece, no, acá hay muchas iglesias. Y esos son argumentos que el diablo va a poner en la mente para que no plantemos iglesias. Acá hay muchas iglesias. Acá no hace falta el evangelio. Hace falta el evangelio en todos lados. Hace falta el evangelio en todos lados, ¿no? Así el pastor Ricardo nos decía, por cada 1000 personas debería haber una iglesia. Y nosotros decimos, no, acá hay muchas iglesias en este pueblo, hay muchas iglesias en esta ciudad. Sí, hay muchas iglesias. Pero ¿acaso las iglesias que están ocupando toda la gente, ocupan todo el campo, están llenas las iglesias están rebosantes? No, justamente esas iglesias están ahí, muchas están ahí en proceso de crecimiento, otras están trabajando duro y otras están estancadas. Y el diablo quiere que no haya crecimiento, que no haya una iglesia más. Y algunos decimos, no, pero hay una iglesia a cada cuadra. ¿Qué importa si hay una iglesia a cada cuadra? Nosotros estamos con el propósito de ganar almas y el diablo quiere que usted no plante. Va a crear argumentos de su propia mente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos el instrumento en las manos para realizar la tarea y por lo tanto debemos estar acorde con lo que él está haciendo y como quiere que sea hecho. Tenemos que estar acorde porque nosotros somos el instrumento de Dios. Nosotros, los pastores, las iglesias, lo que estamos pensando en plantación de iglesias, somos el instrumento para que haya más iglesias en este mundo. Debemos saber que la obra de Dios que se está haciendo es espiritual, ¿no? Esto es repitente. Saber que lo que está haciendo Dios es una actividad espiritual, es una actividad espiritual. Nunca debemos olvidar esto, ¿no? El día que olvidemos esto, entonces vamos a plantar una iglesia va a ser una iglesia enclenque, va a ser una iglesia débil, va a ser una iglesia que cojea. Si la iglesia que estamos fundando, que es una institución espiritual y divina, no es la clase de iglesia que Dios quiere, algo está faltando, ¿no? Algo está faltando. No es la iglesia que Dios quiere, seguramente si no es la iglesia que Dios quiere, porque no estamos orando debidamente o no le estamos poniendo el tiempo de oración. A veces decimos que somos personas que oramos y vamos a hablar de esto la semana que viene sobre el tema de la oración. Vamos a profundizar un poquito más todavía, porque tenemos que profundizar esto. Decimos, no, pues ya sabemos que hay que orar, ya sabemos que tenemos que orar. Sí, yo sé que sabemos que tenemos que orar, pero la institución que tenemos no es una institución humana, a pesar de que hay un edificio, a pesar de que hay bienes inmuebles, ¿no? Pero es espiritual, esto es espiritual, ¿no? Nosotros somos personas espirituales. Ahora, no debemos ser ingenuos, ya que Satanás desea exactamente lo contrario, lo que nosotros queremos. Nosotros queremos plantar una iglesia, el diablo dice, yo no quiero que plante una iglesia. Yo no quiero que ni pienses en plantar una iglesia. ¿Por qué no se planta una iglesia? Porque el diablo crea argumentos en la mente de los plantadores para que no planten poniéndole excusas como no tengo plata, no tengo gente, somos pocos, no podemos, es un esfuerzo demasiado grande, vamos a invertir afuera, tenemos que invertir adentro. Esos son argumentos que el diablo va a poner y nosotros somos ingenuos y decimos, ah, sí, tenemos razón, porque la verdad no tenemos. Esa es su ingenuidad, ¿no? Tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿La fortaleza dónde están? A veces pensamos que las fortalezas están afuera solamente. A veces las fortalezas están acá, en nuestra mente. Nosotros mismos estamos creando fortalezas para no plantar más iglesias. Las oraciones que hacemos, por eso las oraciones que hacemos acá, en esta plataforma, ya voy terminando. Las oraciones ejercen una influencia crucial para derribar, debilitar y deshacer la fuerza del mal y fortalecer las fuerzas del bien, ¿no? La oración es que hacen los hermanos, la oración es que hace la iglesia, la oración que se hace en grupal. Cuando nos reunimos para orar, pero en serio, nos reunimos para orar en serio, no para orar así como que prendo la computadora y me voy, prendo la computadora y hago que estoy, no estoy, ¿no? Cuando oramos en serio, las cosas suceden. De esto vamos a hablar un poco más la semana que viene. Por eso, hermanos, queridos hermanos, quiero darle gracias a Dios por decir, vamos a pensar que si plantamos iglesia, tenemos dos vertientes. La vertiente espiritual, que vamos a seguir hablando de este tema, y la vertiente técnica. Que Dios nos ayude para que la plantación de iglesia
se concrete y podamos llegar al 2033 diciendo, hemos plantado X cantidad de iglesias, estamos satisfechos con nuestro trabajo, hemos hecho lo posible, pero que cada iglesia plante una iglesia, que cada pastor se planifique en su mente, decir, y en su corazón y con su gente, vamos a plantar una iglesia. Es lo que estamos tratando de lograr. Que Dios nos ayude con esto. Que el Señor les bendiga.